Vilches. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en Vox no tenemos ninguna duda de que la formación profesional es una herramienta clave para potenciar el empleo juvenil y también para incentivar el crecimiento de la economía, siempre en contacto directo con el mundo de la empresa. Y entendemos que España debe avanzar decididamente en este ámbito, recortando la diferencia con otros países europeos en los que la formación profesional está más desarrollada. También tenemos presente que la enseñanza de idiomas extranjeros ha sido un talón de Aquiles del sistema educativo español, aunque evidentemente las cosas están cambiando con mucha rapidez en los últimos años. El contexto actual de colaboración europea y de globalización ha acercado a sociedades que antes se mantenían a distancia, de modo que el conocimiento y el uso efectivo de idiomas extranjeros se ha convertido en una necesidad esencial para casi todas las ramas y familias de ciclos formativos, incluso los de grado medio. Por tanto, vemos positivamente el que se facilite a nuestros estudiantes la posibilidad de acceder a una lengua extranjera, profundizando en la experiencia de las becas Erasmus+, que han sido con tan buena acogida y tan excelentes resultados en determinadas ramas de formación profesional. Evidentemente, esa potenciación del área lingüística en lenguas extranjeras no va para nada en detrimento de la lengua española, que encontrará así un nuevo campo de expansión en todos aquellos lugares a los que acudan nuestros estudiantes, ya que ello propiciará un intercambio de culturas del que se derivará un enriquecimiento mutuo. Esta cuestión no ha de ser vista necesariamente como una exportación de nuestro talento, es decir, que nuestros jóvenes no tienen que emigrar y vivir para siempre en países extranjeros. Las condiciones sociolaborales actuales, y estoy pensando, por ejemplo, en el teletrabajo y en la conexión telemática, más bien llevan a considerar esta herramienta de la lengua extranjera como una oportunidad en un mundo cada vez más competitivo. Por supuesto, siempre que lo elijan libremente los alumnos. Afortunadamente, esa presencia de nuestros jóvenes en países diferentes a España no ha de ser vista necesariamente como una inmigración definitiva, como ya he dicho, y sí como una puerta que permite abrir nuevas oportunidades para el regreso a nuestro país e ingresar en un mercado laboral en condiciones mucho más atractivas. Quisiera también hacer una reflexión sobre el hecho curioso de que el grupo proponente de esta PNL, el Partido Popular, sea tan abierto y propositivo respecto a un planteamiento plurilingüe, considerando que el conocer diferentes códigos lingüísticos es una herramienta que enriquece el currículum y el bagaje cultural de los alumnos, y que a la vez ese mismo grupo sea tan cerrado y hostil precisamente hacia la lengua española en una región como Galicia, en la que el castellano y el gallego conviven de forma armónica desde hace siglos. Señores proponentes de esta PNL, el multilingüismo es una opción para nuestros alumnos de formación profesional, pero también lo es para los de primaria y secundaria en el sistema educativo en una comunidad llamada Galicia, en la que ustedes gobiernan. Máxime si estamos hablando de una lengua de la envergadura y de la importancia como es el español. Muchas gracias. Señora Romero Vilches. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en Vox ya nos hemos pronunciado muchas veces sobre lo negativo que resulta para España plegarse a una agenda globalista como es la Agenda 2030, que no solo está formulada sin tener en cuenta la realidad española, sino que a veces está en contra de nuestros propios intereses como nación. En el campo de la educación, que es al que se refiere esta PNL, la formulación genérica del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, nos plantean ustedes cuestiones sobre las que en principio y en teoría no habría nada que objetar. Ustedes dicen garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanentemente para todos. Qué bonito. Pero evidentemente el truco está en la letra pequeña, en la interpretación que nosotros le damos a lo que es una educación de calidad, que seguramente es muy diferente de la suya, y en qué se concreta lo de inclusivo y lo de equitativo. Por un lado, la redacción de la PNL refleja la sumisión del PSOE a un programa que se le ha impuesto desde arriba a la sociedad española, un programa que proviene de unas élites de millonarios y de políticos totalitarios como, por ejemplo, los de China. Nos parece significativo que utilicen en su PNL palabras tan absurdas en la forma y en el contenido como es el término mandataron. Señorías, la soberanía del pueblo español no la puede mandatar nadie, ni siquiera esa Torre de Babel que es la ONU. Y, por otro lado, el texto está lleno de frases hechas y expresiones tópicas del tipo hoja de ruta, no dejar a nadie atrás, que más bien lo que sugieren es que estamos ante una iniciativa de carácter puramente propagandístico. En Vox vemos positivamente que se ayude en la medida de nuestras posibilidades a la escolarización en aquellos países que tienen problemas endémicos u ocasionados por la pandemia, pero no compartimos la receta que introducen ustedes de forma sibilina hablando exclusivamente de educación pública.
que es la que ustedes quieren imponer a los que consideran sus súbditos, porque después a sus hijos bien que los llevan a la privada. Y que conste que lo que les estamos criticando es su incoherencia, porque para Vox la enseñanza en centros de titularidad privada, concertada o no, es tan digna, tan respetable y tan merecedora de defensa como lo pueda ser la pública. Y tampoco le vamos a comprar el pack que ustedes meten en sus objetivos de desarrollo sostenible de que la educación ha de ser contemplada necesariamente desde la perspectiva de género, como plantea la Alianza Mundial para la Educación, a la que ustedes se refieren como si fuera un organismo neutro y modélico, que desde luego para nosotros no lo es. En definitiva, desde Vox no vamos a apoyar una PNL aparentemente humanitaria y puramente educativa que en realidad está llena de una ideología que desprecia la cultura y solo busca la imposición del adoctrinamiento progresista. Frente a la Agenda Globalista 2030, en Vox defendemos la Agenda España. Muchas gracias. López Álvarez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues nos encontramos ante una nueva proposición no de ley del Grupo Socialista para hacer de los españoles sumisos a los dictados globalitarios, porque, señores socialistas, por supuesto que en mi grupo amamos la naturaleza y apostamos por respetar el medio ambiente, pero eso no hace falta que nos lo diga ninguna agenda de fuera de nuestras fronteras. Ustedes traen hoy una proposición no de ley donde se señala al ser humano, la humanidad, como culpables por existir, que es lo que se enseña ahora en las escuelas. Es a través del cambio climático como quieren someter a la humanidad. Utilizan siempre la educación para moderar la sociedad a su antojo y cambiar conciencias. Lo que hay que hacer es educar en valores y esos valores llevarán a respetar y cuidar el medio ambiente sin necesidad de culpabilizar y señalar a nadie. Nuestro grupo nunca va a apoyar una propuesta que venga de agendas globalistas que quieren a ciudadanos disciplinados, manejables y obedientes, ante el que quieren hacer creer que es un factor de incertidumbre global. Pero lo dicen ustedes mismos en su exposición de motivos, que hay que formar a personas con conocimientos para trabajar e impulsar una nueva forma de relacionarnos con el medio ambiente y hablan incluso de políticas palanca para realizar el cambio. Más claros no pueden ser. El cambio entre los españoles lo buscan ustedes con leyes y proposiciones como estas, que no son más que seguir dando recetas, porque las anteriores les están fallando, en la religión del cambio climático, cada vez con más recursos económicos y más retorcidas. Señores socialistas, el medio ambiente se respeta, no hay más. Preservar el paisaje como parte de nuestro patrimonio natural, garantizando su armonía con la humanidad, con el patrimonio histórico, con la agricultura y la ganadería, con la caza y con el resto de actividades humanas. No es necesario, señores del Grupo Socialista, ningún objetivo de desarrollo sostenible de Agendas 2030 o 2050 que impongan nada a los españoles, porque las agendas globalistas no tienen ningún plan realista que garantice la preservación del medio ambiente y sus medidas solo van dirigidas a crear un orden político nuevo que modifique la vida de las personas. Por tanto, nos vamos a abstener en su PNL, sobre todo porque sí hay un punto en su petitum con el que estamos de acuerdo, que es el de fortalecer las enseñanzas profesionales y la FP dual relacionadas con las actividades del sector primario, especialmente las relativas a la actividad ganadera, silvícola y agraria. Y nos vamos a abstener porque consideramos que su proposición no de ley es un esfuerzo más de propaganda política ante su alarmismo climático y en querer invertir más fondos en una educación que solo busca difundir los objetivos de desarrollo sostenible de una agenda de lo que realmente reclama es la demolición social. Muchas gracias. López Álvarez. Gracias de nuevo, presidenta. Toda una sorpresa que el Grupo Socialista traiga a esta comisión una proposición para prevenir los abusos sexuales a menores cuando son ellos mismos y sus socios quienes se niegan reiteradamente y en distintos escenarios a investigar los abusos de menores tuteladas en Valencia, Baleares o Las Palmas. Supongo que en esta PNL es para lavar sus conciencias y querer ahora erigirse como los valedores en la defensa de los abusos a menores. Pero ya sabe toda España cómo protegen este Gobierno a los menores, dejándolos desamparados. Porque ustedes votaron en noviembre en la Comisión de Infancia en contra de una proposición de mi grupo para crear una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España en relación con la prevención de delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual.
Se negaron entonces con el propósito de seguir encubriendo ustedes con la opacidad que les caracteriza sobre la proliferación y corrupción de menores en instituciones públicas y con la excusa de que ya existe la recién aprobada Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, un pretexto que hoy parece que no les es suficiente para prevenir los abusos sexuales desde los centros educativos. Pues aclárense. Y miren, a nosotros sí nos preocupan mucho los abusos a menores. Les digo sinceramente que no tendríamos ningún inconveniente en apoyar la proposición de su grupo para prevenir los abusos sexuales desde el ámbito educativo, si no fuera porque en su petitum lo que hace es solicitar al Gobierno dar un paso más en la desposesión del derecho a la educación de los padres sobre sus hijos, además de revolver en los planteamientos ideológicos de la ideología de género. Y es que vuelven ustedes, señores socialistas, a dar una vuelta de tuerca más en la intromisión estatal sobre la educación ético-moral y sexual de nuestros hijos. Al final, lo único decente de su proposición es el título de la PNL, porque apostar, como hacen ustedes en su solicitud, porque independientemente de la etapa educativa se vele especialmente por la educación afectivo-sexual, es engañar a los españoles con títulos de aparente ayuda para solucionar un problema, cuando lo que quiere decir es que buscan incrementar más la manipulación y el adoctrinamiento en la promoción de una sexualidad entre los menores, retorciendo además sus tendencias naturales. Y querer introducir la igualdad de género en casos de abusos sexuales a menores es otra aberración y un escalón más que subir a la hora de enseñar a discriminar al hombre con el argumento de no discriminar a la mujer. No vamos a apoyar una proposición que lo que hace es que, bajo un pretexto loable, quiere seguir introduciendo su industria del género en las aulas. Por tanto, van a demostrar ustedes si realmente quieren prevenir y paliar los casos de abusos sexuales a menores, acogiéndonos a nuestra enmienda, en la que solicitamos la sustitución de su petitum por uno general y sin inquisiciones de género y de manipulación en los menores con educación afectivo-sexual. Nosotros lo que solicitamos es que el Gobierno impulse los protocolos existentes con el objeto de evitar cualquier tipo de abuso sexual a menores, independientemente de su sexo, porque el abuso, como la violencia, no tiene género. Muchas gracias. Vox. Muchas gracias. Buenos días. Hemos propuesto una enmienda de supresión del punto tercero. Nos parece que el desarrollo de esta ley es plenamente anticonstitucional. Así lo hemos manifestado ante el Tribunal Constitucional y nos parece que se debe suprimir ese tercer punto. Por lo demás, apoyamos esta iniciativa porque consideramos que el aprobado general que pretende la Administración es un mecanismo que convierte a la enseñanza en un fenómeno meramente asistencial. Impide la promoción social de los más desfavorecidos, rebaja la calidad y el nivel de los conocimientos. También excita la falta de voluntad y de motivación en los alumnos. Todas las pruebas de diagnóstico externas, como informe PISA, por ejemplo, reflejan que son los sistemas educativos más exigentes quienes alcanzan un mayor éxito. Vemos cómo, por ejemplo, los alumnos españoles están en la cola en disciplinas centrales y fundamentales como las matemáticas o la comprensión lectora. La laxitud en la exigencia de promoción o titulación es un mecanismo falsario para reducir artificialmente la tasa de fracaso escolar con procedimientos meramente ad hoc. Pero además es absolutamente contrario al principio elemental de justicia, a un principio mínimo de justicia que debe velar porque los alumnos que se esforzaron, que estudiaron y que trabajaron no tengan el mismo premio que aquellos que suspendieron por no haber trabajado o por no haberse esforzado. Con este asunto, nosotros creemos que el Partido Popular acierta plenamente, puesto que la enseñanza debe regirse por el principio de justicia. Estamos viendo cómo el principio de equidad, tantas veces mencionado en la LOMLOE por los señores del PSOE, de Podemos, etcétera, se vulnera constantemente en la nación española. Hemos visto cómo en selectividad, en la prueba de acceso a la universidad, se pueden presentar alumnos con 2 asignaturas suspensas según la comunidad autónoma en la que vivan, y otros que lo aprueban todo, pues van en las mismas circunstancias a competir por una plaza, por la misma plaza. Eso... ¿Ustedes creen que eso se puede llamar equidad en la educación? ¿Ustedes creen que es conforme al principio de justicia que los alumnos que han suspendido, yo he sido profesor 30 años, es conforme al principio de justicia que los alumnos que han suspendido tengan los mismos derechos que aquellos que han aprobado? Definitivamente, estas
esta variante que han introducido ustedes en la LOLOE del aprobado general y la promoción automática, lo que va es a constituir un sistema plenamente asistencial en donde lo que a ustedes les interesan es el adoctrinamiento ideológico y la formación de los alumnos en sus principios y desprecio completo por el conocimiento y por la justicia, insisto, por la justicia, que es el punto fundamental. Señor Robles López tiene la palabra. Muchas gracias. Ustedes pretenden imponer su ideología como obligatoria, eliminando el carácter dialéctico, que no científico, de la historia. Pero además vulneran el principio de libertad de cátedra, que es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 20.1c. El Tribunal Constitucional, en sentencia del 5 de 1981, y el Tribunal Supremo, en sentencia del 30 de diciembre de 2005, han reconocido un doble contenido a la libertad de cátedra. El contenido positivo dice que la libertad de cátedra está relacionada con la existencia de una ciencia libre y libremente transmisible, no sometida a criterio oficial, en el sentido positivo de libre exposición de la propia investigación y de la orientación de los contenidos docentes. Además, la libertad de cátedra supone las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en relación con la materia objeto de la enseñanza. Y también tiene un contenido negativo, que consiste en que el profesor tiene la facultad de oponerse a la imposición de una orientación ideológica determinada. O dicho de otra manera, la libertad de cátedra es una noción incompatible con la existencia de una ciencia o doctrina oficial. A Unidas Podemos no le interesa buscar la verdad de la historia, ni siquiera soporta el contraste entre las interpretaciones. Su memoria es selectiva. Pretenden hablar de cunetas, pero no de checas, de crímenes del franquismo, pero no del asesinato y violación de miles de religiosos. Pretenden hablar de Badajoz, pero no de Paracuellos, ni tampoco de cómo comunistas o socialistas exterminaron a los dirigentes anarquistas del Partido Obrero Unificado Marxista. Hablan de democracia, cuando, como es sabido, comunistas y socialistas en la Segunda República pretendieron construir una dictadura del proletariado como corresponde a la ideología que ustedes defienden. Es tragicómico que un partido que defiende a la tiranía hereditaria de Cuba o a la criminal dictadura venezolana venga aquí a dar lecciones de democracia. Unidas Podemos y el PSOE, ante su absoluta inacción y pasotismo por los problemas de los trabajadores a quienes han abandonado, pretenden camuflar esta realidad con una ideología sectaria que quiere revivir los odios cainitas a cambio de obtener un puñado de votos, por fortuna cada vez menos. Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participaron. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de los hechos en los que no tomó parte. Deseamos que se inicie una nueva etapa en la historia de nuestro país, donde no se persiga a los hombres por lo que fueron ayer, donde sean respetadas las opiniones políticas y convicciones religiosas. No sé si al señor Mena le gusta esta frase, pero esto es del Manifiesto del Partido Comunista por la Paz Social en 1956. Además, pretenden incluir transversalmente estos contenidos ideológicos en todas y cada una de las materias de la ESO y el bachillerato. Ustedes pretenden que el trabajo de nuestros padres y abuelos por esa reconciliación nacional, todo ese esfuerzo por construir una España democrática en donde las diferentes ideologías convivan pacíficamente, sea echado por tierra con su sectaria y falsa ley de la memoria histórica. Pero la historia no se hace con la memoria, sino con el entendimiento, esa facultad de la que ustedes andan bastante escasos, cegado por un odio impostado, inútil y liberticida. Muchas gracias. La palabra la diputada señora Trias Gil. Gracias, presidenta. En una primera aproximación, el proyecto de las escuelas Magnet resulta muy atractivo y la idea que subyace es la de que es el propio proyecto educativo el que atrae a los alumnos. Cada escuela Magnet tiene un valor diferencial que la singulariza por su especialización en ciencias, tecnología, bellas artes, artes escénicas. El objetivo último es atraer niños de orígenes socioeconómicos distintos y proporcionar enseñanza de calidad en un entorno educativo estimulante. Hasta aquí, excelente. Sin embargo, se plantea esta opción educativa no solo como un modelo de excelencia que tendría valor por sí mismo, sino como herramienta para combatir la segregación escolar. Y aquí topamos con este concepto, usado hasta la saciedad por Podemos en esta comisión. Para Podemos, segregación escolar es todo lo que no sea escuela estatal o intervenida por el Estado.
Ya nos lo han dicho, la diferenciada, la especial y la concertada son para ellos 3 modelos de escuelas segregadoras. Todo lo que resuene a libertad de oferta y de elección para comunistas y socialistas es segregador. Y parece que esta vez Ciudadanos se sube a este tren. Y es que como el concepto de segregación es difícil de calcular, así lo reconocen los expertos, porque es difuso y, de hecho, es uno de esos conceptos talismán, inventos de la izquierda, todos los estudios que analizan la evolución de la segregación a escala municipal, todos los estudios científicos, usan los datos de distribución del alumnado de origen extranjero para calcular la segregación escolar. Por cierto que aquí, a diferencia de lo que ocurre con los delincuentes, el origen extranjero es el valor de referencia. El modelo al que alude Ciudadanos en la exposición de motivos, inspirado en el Departamento de Educación de Cataluña y la Fundación Bofill, parte de presupuestos como detectar y distribuir a los alumnos vulnerables antes de la preinscripción ordinaria, o detectar previamente y distribuir equilibradamente a los alumnos vulnerables durante la matrícula viva, o configurar un mapa que favorezca la distribución equilibrada del alumnado entre todos los centros. Es decir, parte de la premisa que la Administración educativa debe intervenir en el proceso de admisión de alumnos para que esas escuelas magnet tengan éxito y cumplan su objetivo de tener un alumnado heterogéneo y solucionar de ese modo la concentración de determinado tipo de alumnos en algunos centros. Es decir, una propuesta alineada con la LOMLOE, que prevé en su articulado que sea la Administración educativa la que distribuya al alumnado en base a criterios de heterogeneidad. Gary Oldfield, ponente americano experto en Magnet Schools, plantea abiertamente que esta propuesta plantea el conflicto entre la libre elección y la segregación. Podemos concluir que la izquierda, esta vez encarnada en Ciudadanos, ha renunciado a la libertad de elección de centro, ha renunciado a formar a las familias para que tengan la suficiente autonomía y criterio para elegir el colegio al que llevar a sus hijos. Desde nuestro punto de vista, esto supone una injerencia del Estado en la libertad de elección de centro, en el que la Administración decide en lugar de los padres. En lugar de empoderarlos, utilizando su jerga, los tutela y decide por ellos. Obliga, en definitiva, a un excesivo intervencionismo donde la Administración educativa diseña la población de la escuela. Nosotros consideramos que debemos crear las condiciones en que la libertad de elección proporcione efectivamente mayores oportunidades de elección, pero siempre sin renunciar a esa libertad. Muchas gracias.